Y ahora leemos este verso que es fundamental. Este verso es importantísimo. Venga, ¿quién me ayuda? Oh Arjuna, no cedas ante la impotencia, no te beneficia. Abandona esta miserable debilidad de tu corazón. Levántate y lucha. Capítulo 2, verso 3. Venga, ¿cómo lo interpretáis? No tengas miedo. Primero, que le está llamando. ¿Cómo crees que le está calificando? ¿Qué trato le está dando? Le está diciendo idiota. Sí. Ignorante. No es, repito, el buenismo de Occidente, que todo hay que tratarlo de una manera de no herir a nadie. No es una situación crítica y Krishna tiene que actuar como tiene que actuar, ¿no? Entonces, le está diciendo, no seas impotente, no seas cobarde, ¿no? Abandona esta debilidad. Y sobre todo, y es el mantra que hemos dicho antes, levántate y lucha. Incorporarlo esto en vuestras vidas, cuando venga el éxito después contra el fracaso, porque la vida es así, recordar este verso. Sí, sí. Es un mantra precioso este. Y grabároslo y fíjate, Bob Marley decía, levántate, get up, stand up for your rights, levántate y ponte por tus derechos, no abandones la lucha, que es el mismo mensaje de Gita, ¿no? Y ya os digo, con este verso y con lo de Atman, pues bueno, Vivekananda viajó por toda India para levantar las masas. Y no olvidemos que India es hoy por hoy la economía más grande del mundo, no sé si la segunda o tercera economía del mundo, es un país BRICS, y en este orden multipolar que estamos entrando, que está Estados Unidos, Rusia, China, está India. Como comentario, el presidente que hay ahora en India, Narendra Modi, de joven intentó entrar en la misión Ramakrishna, en la institución que se creó después de... Y le dijeron que no, que tenían una misión superior, ¿vale? Entonces, a mí por lo que me han comentado, el actual gobernador de Andhra Pradesh, un estado del sur, el yogi Adityana, me parece que se llama, es un yogi, un gobernador, y este seguramente puede ser el próximo presidente de India. ¿Os imagináis? Un país como la India, la mejor democracia del mundo, que envía un cohete de bajo costo a la luna, que tenga un presidente yogi. Joder, yo creo que es una barbaridad. Es una barbaridad. Y Narendra Modi, en sus discursos, escucharlos, usa los versos del Gita y de Vivekananda, era un admirador de Vivekananda, Ramakrishna. Entonces, bueno, el Gita está entrando ahí de forma muy sutil y creo que es importante saberlo, ¿no? Importante. Y también otra conclusión del verso este: coraje, firmeza y conocimiento. Si no somos valientes, el camino Gita no es válido. ¿Sí? Coraje, aquí le está diciendo, no seas cobarde. Entonces, el camino Gita, ese de ser libre, tiene un precio que no puede ser débil. Ese es el precio que hay que pagar ahí. Entonces, coraje es una de las... y firmeza es algo que tenemos que tener para seguir este camino, ¿no? Bueno, por eso David, coraje, firmeza y ñana, conocimiento, ¿no? Y devoción y tal, pero sobre todo coraje de este verso, coraje y firmeza. Vale, vamos a seguir con el segundo. Vale, leo. Dice Arjuna, mi ser está paralizado por mi débil corazón. Mi mente no discierne el deber. ¿Os ha pasado alguna vez? cuando estoy muy estresado. Estrés es una causa cuando tienes apego por alguna cosa, cuando no sabes tu dharma, cuando desconoces tu dharma, cuando no sabes mil situaciones que te hacen sentirte así, ¿no? Por eso te pregunto, dime, te lo ruego, en un enlace, claro, y este verso también es importante. ¿Cuál es mi deber? Se lo está preguntando. Soy tu discípulo, guíame, veo refugio en ti. ¿Qué le está diciendo Arjuna? Está reconociendo su impotencia, sabe quién es Krishna, más o menos, aunque no lo sabrá hasta otros capítulos, pero le dice, me someto a ti, sé mi gurú, ¿vale? Y eso nos permite también estudiar la relación gurú-discípulo. ¿Sí? Aquí, entonces, si no sabes tu propósito, necesitas un maestro. Es que el Dharma es la esencia de todo, pero yo siempre lo pregunto cuando charlas y tal, dice, ¿cuál es tu Dharma? Y la gente, pues, seguro se lo pregunta aquí, y esa es una pregunta incómoda, ¿no? No hay que preocuparse.
O sea, hay mucha gente que se muere sin saber cuál es su dharma. Si ahora yo os lanzo esta pregunta, ¿cuál es vuestro dharma? Pues igual se os enciende la luz, vais pensando y podéis encontrarlo. El Gita no te dice cuál es tu dharma, no te lo dice, pero te da muchísimas pistas para que lo encuentres. Y al final, mira un gurú, pero al final lo que está es en tu interior. O sea, tu dharma lo tienes aquí. Si sigues el camino se te revela el dharma, ¿no? A ver, yo no creo que sea, primero el dharma no es un modelo de copiar y pegar. O sea, no puedes seguir un camino malo. malo. Tu dharma interior, que es exclusivo tuyo. Tu dharma no es que se revele, es que tu dharma está ahí. ¿Vale? Es como el alma, que por derecho de nacimiento es libre, ¿no? Entonces, ahí está tu dharma, pero, o sea, yo creo, quizás un gurú, pero tampoco hay, aquí en España, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando que estamos aquí, ¿cuántos gurús te pueden despertar esto? No sé, tengo mis serias dudas. Pero bueno, el Gita es un camino que te va a plantear tantas dudas, tantas preguntas, que seguramente te hará profundizar en por qué estás aquí en esta vida. Al final, cuanto más te vas conociendo... Es autoconocimiento al final, es el por qué estás aquí. A la esencia. Sí, Luego, llegas a tu los esencia. maestros te pueden ayudar a conocerte, pero al final eres tú. Sí, tienes que hacer el trabajo. Exacto. Y sobre todo, no hay que agobiarse, porque mucha gente pasa por la vida sin ni siquiera planteárselo. Pero seguir el Karma Yoga, seguir el Gita sin tener una idea, no digo tenerlo claro, el Dharma, pues es complicado. Yo durante años, ya hablo de Dharmas profesionales, porque hay muchos Dharmas, ¿no? Como padre, pues mi deber eran mis dos hijos, ¿no? Eso es indudable. Pero en el plan profesional yo he estado 30 años, decía, y sigo, tenía un compromiso con la educación en África, bueno, lo he seguido, hasta que llega un momento que digo, bueno, también puedo hacer otra cosa, y mi compromiso ahora, mi Dharma, en esto es dar a conocer el Gita, porque creo que tienen la capacidad de transformar a la gente, y lo digo porque yo me he transformado, y luego tienen la capacidad de, con la Advaita Vedanta que decíamos, la vía no dual, de crear un marco de entendimiento global que nadie se imaginaba que podía ser así. ¿Sí? Entonces, bueno, es importante saber cuál es tu alma y si no lo encuentras, primero sé consciente y a partir de ahí busca, purifica tu mente, haz todo lo que te dice el Gita y lo acabarás encontrando seguro. ¿Sí? Vale, este lo hemos leído, ¿no? Sí, soy tu discípulo. ¿Vale? Le dice que sea su gurú, Krishna le coge de gurú. Y entonces Krishna le dice, y esta también es dura la respuesta, le dice, te entristeces porque no debes. ¿Por quién se está entristeciendo? Porque tiene que matar a sus familiares, había maestros suyos en el equipo de los malos, de los Kauravas y tal. Entonces te entristeces porque no debes. Bueno, vanas palabras de sabiduría dices, ¿qué le está llamando? Ignorante, le está llamando idiota, le está llamando, dice, ¿pero qué me dices? Y luego dice, el sabio ni se lamenta por los muertos ni por los vivos. Claro, esta respuesta a un occidental le dice, pero ¿qué me cuentas aquí? Si yo matar a mi hijo, ¿cómo no me voy a preocupar? ¿No? Y esa es una de las temas que más cuesta del Gita, ¿no? Pero al final nos llegará, lo que pasa es que yo creo que no vamos a tener tiempo de entrar, pero por lo menos lo leeremos, lo que es el verso clave del Gita. Entonces, nos está empezando a explicar esto. El Krishna ya ve por dónde va Arjuna, ¿no? Que era un guerrero que ha colapsado, entrado en depresión, le ha dicho que es cobarde, le ha dicho que es un ignorante, no sé qué, y ahora le explica así de repente, y luego lo entenderemos si llegamos, si no, ya lo reunimos otro día, lo hacemos, pero lo que es el yoga de la ecuanimidad.